Muy buen día, jóvenes. En esta oportunidad pues vamos a hablar un poquito de lo que fue la lectura asignada de la clase anterior. La lectura asignada pues era sobre algunas secciones de la norma de seguridad estructural, la norma 7.4, que habla sobre el diseño estructural en mampostería. Vamos a hablar de algunas de las preguntas que surgieron sobre esta lectura. Dentro de ellas pues se mencionaba sobre el tipo de método de diseño de trabajo que aparece acá. Pues para ir aterrizando sobre el método que se va a trabajar, es básicamente el mismo método que se ha estado utilizando en el diseño de estructuras de concreto. El método de diseño por resistencia pues lo que toma es los esfuerzos actuantes que vayan a estar en la estructura, pues van a ser esfuerzos producto del incremento y de la mayoración de cargas, y los esfuerzos resistentes van a ser producto de tomar las capacidades nominales y los esfuerzos nominales en nuestros elementos, y estos esfuerzos van a multiplicarse por un factor de reducción. Entonces, en la sección 5.7 me aparece, en el inciso A, me habla sobre lo que es el método de uso, y ahí me menciona los límites de servicio a nivel elástico y sobre el comportamiento de los esfuerzos. Ahora, luego pues me habla de las cargas, que las cargas se van a incrementar, se va a aplicar una mayoración según lo establecido en el capítulo 8 de la norma de seguridad estructural número 2. Ahora, sobre las capacidades nominales me indica de que las capacidades nominales de la mampostería se les aplicará un factor de reducción para tomar en cuenta incertidumbres en su desempeño. Este factor de reducción va a depender del tipo de esfuerzo que nosotros vayamos a aplicar a nuestro elemento. Si va a ser un esfuerzo de flexocompresión, si va a ser un esfuerzo cortante, un esfuerzo directamente de aplastamiento. A partir de ello es de que nosotros vamos a establecer qué tipo de factor de reducción va a ser el que se va a aplicar. Bien, eso es en cuanto al método que se va a utilizar. Ahora, en cuanto a las capacidades, pues esta ecuación que habla sobre la capacidad de la mampostería, esta ecuación pues ya la hemos venido utilizando anteriormente, y pues aquí se me indica de que la capacidad de la mampostería va a ser igual al 70% de FUD, donde FUD es la resistencia a la compresión sobre área neta de una unidad de mampostería, según lo estipule cada tipo de unidad, ¿verdad? Nosotros pues de la norma Cowanor pues habíamos visto que se tienen tres tipos de bloques, ¿verdad? Bloque tipo A, tipo B y tipo C, según la capacidad de resistencia, su capacidad de absorción, y en base a esa resistencia que vaya a tener el bloque es de que nosotros vamos a elegir ese valor de resistencia promedio, y este va a ser el valor que vamos a utilizar como FUD, y eso multiplicado por el 70% me va a dar la resistencia a la compresión de mi bloque o de mi mampostería, ¿verdad? De mi levantado de mampostería. Sobre los límites, pues me establece una resistencia a la compresión de las unidades de mampostería de la norma, que se contempla como 50 para mampostería hueca y 25 para mampostería sólida, bajo las condiciones estipuladas en la sección 4.1.2 de esta misma norma. Ahora, sobre los límites superiores, pues la máxima resistencia a la compresión de las unidades se contempla de 180 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y no deberá exceder de 270 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá pues también me aparece una compatibilidad sobre cuáles son los morteros que yo voy a estar utilizando dependiendo de mi tipo de bloque, ¿verdad? Por ejemplo, para el bloque tipo A, que alcanza una resistencia de 140 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se me permite utilizar un mortero tipo M, y es posible utilizar un mortero S, pero el mortero N no está permitido para esta resistencia de bloque, debido a que tendería a bajar
la capacidad del muro en conjunto, si se utiliza un mortero de estas proporciones. Ahora, pasando a la sección directamente de lo que son los esfuerzos, pues tenemos que uno de los primeros esfuerzos de chequear es el esfuerzo de compresión y flexión. Primero pues hablamos sobre lo que es los esfuerzos axiales. Tenemos dos ecuaciones, una ecuación de relación de esbeltez que habla directamente sobre el espesor del muro. Es una relación de la altura dividido dentro del espesor de la pared deberá ser menor que 28 para considerar una esbeltez límite en nuestros muros. Entonces esto lo tendríamos que realizar para poder ver cuál va a ser la altura máxima que va a tener un muro de mampostería para que no vaya a tener ningún tipo de problemas a nivel de esbeltez. Y alternativamente pues podemos utilizar la ecuación de h dividido dentro del radio de giro de la pared y deberá ser menor que 99. A partir de que se cumpla con estas dos expresiones, nosotros podemos chequear el esfuerzo axial nominal. Y ese esfuerzo axial nominal va a ser el equivalente a esta ecuación, la ecuación 581-3. Esta ecuación pues está en relación directa con lo que es la esbeltez. Entonces esta va a ser una de mis ecuaciones nominales para capacidad axial. Ahora, la otra ecuación se encuentra en la sección 15.8.2, donde me dice que el esfuerzo axial máximo por ductilidad baja son los esfuerzos axiales sin aplicarles el factor de reducción. Para el caso de un paño de mampostería, se puede tomar como 0.18 por el esfuerzo a la compresión de la mampostería. Eso es solo para combinaciones gravitacionales. Y si tenemos combinaciones que involucren una carga de sismo, ese factor en lugar de 0.18 va a ser 0.20 del esfuerzo de la compresión de la mampostería. Ahora, el esfuerzo axial máximo en bochetas, o sea, considerando ya lo que es concreto, va a ser igual a 0.20 del esfuerzo a compresión del concreto. Podemos tener aquí lo que me indica en el inciso E, es de que el esfuerzo axial máximo en cualquiera de las combinaciones que involucren carga sísmica podrá incrementarse a las expresiones que aparecen como la 5.82-2A o -3A, siempre que el extremo del panel esté en una intersección T o en una esquina donde la pared transversal tenga al menos 3 espesores de longitud. Entonces, si tenemos una pared perpendicular, entonces sí podremos tomar este factor ya incrementado a 0.25. Caso contrario, pues utilizamos los factores que aparecían antes, ¿verdad? 0.20 y 0.20 para concreto, 0.20 para la mampostería en combinaciones de sismo. Para el diseño de flexocompresión vamos a estar trabajando, aquí pues me aparecen cada una de las características de esfuerzo de formación, ¿verdad? Vamos a trabajar inicialmente, pues vamos a trabajar lo que es el método simplificado. Este método o el método rápido que me aparece en la sección 5.8.4 va a ser el que vamos a utilizar inicialmente. Y luego pues vamos a hacer una verificación ya aplicando específicamente el método de flexocompresión, que es utilizar lo que es la compatibilidad de deformaciones. No vamos a entrar aquí a detalle sobre cada uno de estos términos, ustedes ya le dieron lectura, pero a nivel metodológico vamos a estar trabajando lo que es el método de flexocompresión rápido, estar haciendo estos chequeos, estas verificaciones en base a las ecuaciones aquí expresadas, pero no vamos a dejar de trabajar la forma analítica que ya involucra las ecuaciones de flexocompresión. Y finalmente, para lo que es cortante, la capacidad de acorte de mis bloques de mampostería van a estar relacionadas con lo que son estas expresiones, ¿verdad? La ecuación 591-1,
que me da la capacidad nominal para un tramo de mampostería, donde A es el área efectiva de corte multiplicado por 45 por la raíz del esfuerzo a compresión de la mampostería. Opcionalmente pues tenemos una ecuación que ya toma en cuenta el factor de relación entre momento y cortante y la capacidad axial que tiene mi tramo de mampostería a diseñar. Estas van a ser las dos ecuaciones que vamos a utilizar, siempre tomando en cuenta también lo que es los límites, ¿verdad? Acá pues solo estamos considerando la mampostería en estas dos ecuaciones. Vamos a utilizar también lo que es la resistencia del acero, y en conjunto vamos a tener la capacidad nominal cortante de lo que es mi tramo de mampostería. En cuanto a los límites que les mencionaba, pues esto tiene relación directa con lo que es la misma relación de momento y cortante. Esa relación de momento y cortante pues la tenemos expresada acá, que dice que es igual al momento dividido el peralte que vayamos a utilizar en corte, y esa resultante va a ser dividida dentro de la cortante última, y esa relación es la que nosotros vamos a estar trabajando, y a partir de ahí vamos a estar viendo cuáles son los límites de cortante nominal que puede tener mi bloque de mampostería, y luego pues también la distribución del refuerzo para cortantes. Si tenemos una relación en base al tablero que vaya a tener nuestra pared, vamos a estar viendo si es más eficaz el refuerzo vertical o el refuerzo horizontal, o bien un refuerzo de ambos por igual, ¿verdad? Esa sería más que todo pues los chequeos que vamos a estar realizando, ¿verdad? En cuanto a la capacidad de cortante en paredes con refuerzo intermitente, pues lo que va a estar afectado ahí pues va a ser el factor de reducción, que tendríamos un factor de 0.67 o en lugar de 0.80. Esto pues ya lo vamos a ir viendo con mucho mayor detalle cuando ya empecemos a realizar los chequeos de nuestros elementos, ¿verdad? Ahora, esto que está denominado como muñecos, la definición abierta dice en términos vernáculos se llama muñecos a segmentos de pared de poca longitud o a segmentos de pared de poca altura, cautivos entre sillares o dinteles. Se considera que un tramo de pared es un muñeco alto cuando su longitud en planta sea menor que 0.4 de la altura de piso. Y se considera que un tramo de pared es un muñeco cautivo cuando su longitud en planta sea menor que 0.4 y su altura entre dintel y sillar sea menor que la altura de piso. Esta sección tiene una relación directa con lo que nosotros hemos visto en otros cursos, con lo que es la falla por el efecto de columna corta. En ese caso, pues lo que nosotros vamos a verificar es de que la cortante no vaya a ser crítica para esos tramos que en algún momento pueden presentar una esbeltez muy grande en relación al resto del tramo de muro, ¿verdad? O bien que esa zona se vuelva demasiado rígida. Entonces, esos van a ser los chequeos que vamos a realizar en función de lo que me dice esta sección 5.9.3 para el caso de mampostería. Cuando nosotros hicimos la distribución de los esfuerzos, de las fuerzas que están actuando en cada tramo de muro en base de una manera proporcional a sus rigideces, es de que podemos llegar a tener en determinado momento cuál es la fuerza que va a actuar en un tramo de muro específico, y a partir de ahí es de que nosotros vamos a ver si un tramo de muro va a tener una cortante muy grande, o bien el tramo de muro por sus características geométricas va a ser demasiado rígido en comparación con el muro en conjunto. Entonces a partir de ahí es de que nosotros vamos a hacer el chequeo de estos tramos, ¿verdad? Entonces estas eran las observaciones que quería dar sobre lo que son estas tres secciones.
Ya en la siguiente clase pues ya vamos a empezar a desarrollar el ejercicio de nuestro muro, ¿verdad? Vamos a ver si aquí tenemos el análisis que habíamos trabajado. Veamos aquí. Habíamos trabajado un eje, ¿verdad? Este eje, de este eje pues nosotros teníamos ya los esfuerzos que estaban actuando. Aquí pues solamente está bajo la carga lateral. Lo que vamos a hacer en nuestra siguiente clase va a ser distribuir cada una de estas fuerzas para aplicarle a cada muro la fuerza que le corresponde, ¿verdad? En función de sus rigideces. Así vamos a tener una distribución un poquito más proporcional a las cargas que actuarían para cada muro. A partir de ahí vamos a tomar los valores de esfuerzos cortantes, perdón, esfuerzos axiales aquí, esfuerzos de corte o fuerzas de corte, los momentos. Podríamos inclusive ver cómo se está comportando la deformada, y con estos valores, cada valor por separado, ¿verdad? Vamos a tener, para este caso, pues lo que tenemos es lo de la carga de sismo, y con estos datos de carga de sismo, pues los vamos a tabular directamente los resultados por sismo, luego los resultados por carga viva, los resultados por carga muerta. Al tener esos valores, pues ya cada uno por separado y utilizando el método de superposición que establece el análisis estructural, nosotros vamos a poder tener los resultados para las diferentes combinaciones y así hacer los chequeos, las verificaciones y las posibles enmiendas en nuestros muros al momento de realizar el diseño estructural. Bien, esto pues es lo que quería presentarles en la clase de hoy. Yo creo que con lo que ya hemos visto a lo largo de todo el curso, pues lo que nos resta pues es trabajar lo que son los chequeos. Esto pues en conjunto con el proyecto que se va a desarrollar, que se va a subir en los siguientes días, vamos a tener ya de una buena manera pues trabajadas las competencias de nuestro curso de mampostería, ¿verdad? Pues sin más que agregar, pues les agradezco la atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.